Una gaita y un tamboril han puesto banda sonora a miles de historias. En otros tiempos y lugares lo han hecho el salterio o el rabel. La pandereta trae fiesta, las castañuelas, alegría. Instrumentos con alma nacidos de manos artesanas. No se ama lo que no se conoce. Acércate a la cultura tradicional. Hoy nos vamos a adentrar en el terreno de la cultura más tradicional, pero específicamente a través de los instrumentos musicales. Estamos con Manuel Pérez, que es fabricante de esos instrumentos y también es profesor de gaita y tamboril. Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos y por contarnos algo de tu saber. Pues nada, buenos días, un placer teneros aquí hoy. Estamos preguntándonos cómo deberíamos llamarte. Yo digo, fabricante de instrumentos tradicionales, ¿no? ¿Es lo que tú dices habitualmente? A mí me gusta más constructor de instrumentos tradicionales. Constructor, o sea, a ti te gusta más el verbo construir. Sí, porque fabricar parece que es algo más grande, más general, más en un proceso más automatizado y construir parece que es algo más con las manos, algo más tradicional. Así que constructor de instrumentos tradicionales, también esa faceta de profesor. Así que como tienes las dos fases y además imagino cuando tocas un instrumento que has creado tú mismo, siempre da más satisfacción, ¿no? Sí, claro, además date cuenta de que esto se hace, como te digo, como decía, manualmente, se hace de forma tradicional y todos son únicos, todos son únicos. Entonces lo que hacemos es que cada vez que acabamos un instrumento lo probamos. Entonces sí que tiene su alma, su cosa cada uno de ellos. Claro, para que estén en el punto óptimo. Se habla del luthier cuando es el fabricante o el constructor de instrumentos específicamente de cuerda, pero no hay un nombre, ¿no?, que pueda definir a lo que tú haces. Bueno, realmente luthier sí empezó la denominación como para constructores de instrumentos de cuerda, pero ya en 1882, en diversos artículos y revistas, empezó a utilizarse el término luthier para cualquier constructor de instrumentos. O sea que te podemos llamar luthier también. Sí, nos consideramos luthier. Bueno, estamos acercándonos, como digo, a este mundo de la cultura tradicional. Tú haces instrumentos musicales muy distintos, porque yo pensaba que hacías sobre todo gaitas. Y no, es una de las muchas que tú Claro. creas, ¿no? Uno de los muchos instrumentos que creas. Claro, sí. En principio hacemos instrumentos tradicionales de la provincia de Salamanca. Eso no quiere decir que sea lo único, porque a veces te traen instrumentos para copiar de otros sitios, de otros lugares, de otras provincias. Intentamos hacer dentro de lo que son flautas de 3 agujeros. No solo hacemos la que fuera de Salamanca se denomina gaita charra, que nosotros no le ponemos ese adjetivo, sino que lo que hacemos es que construimos instrumentos de 3 agujeros del País Vasco, de León, de Aragón, todo lo de Andalucía, la gaita rociera, todo lo que son instrumentos de 3 agujeros de viento los hacemos. Claro, estarán pensando los que nos ven desde otros lugares que no sean Salamanca o Castilla y León o nuestra provincia, la gaita, pues hay muchas personas que automáticamente piensan en la gaita gallega, en la gaita de fuelle, ¿no? Nuestra gaita, gaita y tamboril, que es lo que decimos que tú interpretas, tiene 3 agujeros, nos estás diciendo, pero dentro de esas flautas de 3 agujeros hay muchas variedades, ¿no? Sí, hay muchas variedades, no en cuanto a la construcción, que son muy similares, sí en cuanto a la digitación. Dependiendo de la construcción, de la posición de los agujeros, tiene unas notas o tiene otras. Entonces sí que lo que varía es la digitación, no tanto la construcción. La digitación. Sí. O sea, La forma de nota que hay tocarla. en cada Eso. uno de esos dedos. Eso es, la nota que sale en cada uno de esos dedos. Varía dependiendo de que sea una leonesa, de que sea una rociera, de que sea una aragonesa o de que sea un chistu, por decirte algún ejemplo. Las hay en Francia, las hay en toda Europa, porque es un instrumento quizás de los más arcaicos que se mantiene. La gaita nuestra, la gaita de Salamanca, es uno de esos instrumentos arcaicos que no han evolucionado mucho. Hemos conseguido atemperarla, hemos conseguido afinarla, pero no hemos querido que perdiera su raíz, es decir, mantuviera sus armónicos y su identidad. Entonces, eso sí lo hemos conseguido y bueno, pues ya te digo, flautas de 3 agujeros hay mucho, la digitación varía, pero el instrumento, la construcción es la misma. Has dicho un verbo muy bonito, que es atemperar. Hemos conseguido atemperarla. ¿Qué quieres decir con eso? Hemos conseguido que, mira, las flautas o gaitas de Salamanca, llegó un momento en que las construía la gente a su manera.
unas de una medida, otras de otra, porque muchas veces las hacían los pastores. Entonces utilizaban una cosa muy curiosa, que era los agujeros iban puestos en una disposición que era 1 pulgada. ¿Vale? 1 pulgada desde la terminación del instrumento al primero, al segundo y al tercero. Eso hacía que las notas no estuvieran afinadas en su sitio, ¿sabes? Hacía que, bueno, pues que una nota podía estar más grave, una nota podía estar más aguda, en referencia a la afinación 440 que puede tener un instrumento de este tipo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido separar los agujeros o acercarlos, dar una medida diferente a cada agujero para que ese agujero dé la nota que tiene que dar afinada. Entonces, eso es atemperar. Eso es atemperar. Eso es lo que hemos... Bueno, hemos hablado de la gaita, que nos llama mucho la atención, sobre todo en nuestra tierra, pero hay muchos instrumentos que tú fabricas en tu taller, algunos los vemos por aquí. Por ejemplo, zambombas, me decías que se fabrican. Es que uno tiene la impresión de que la zambomba se toca en Navidad. Claro, claro. Es una cosa curiosa. La zambomba es un instrumento que se toca en cualquier momento que la gente se reúne para cantar. Es cierto que a veces se reúne más la gente para cantar en Navidad. Claro. Y las zambombas se hacen de muchos tipos, han evolucionado desde aquellas vasijas pequeñitas que se hacían con vejigas, ahora incluso hacemos el cuerpo de la zambomba de madera y se le pone piel de cabra igual que al tambor, entonces lo que hace es que tenga mucha más potencia. Es más, fíjate, hacemos zambombas con la caña desmontable, para que la puedas transportar mejor, para que no se rompa. Claro, te decía para que sea más cómodo, para guardarla. Claro. Con tensores como un tamboril, para que la piel siempre esté tensa. O sea, hacemos zambombas de muchos tipos también. De muchos tipos. Bueno, castañuelas también. Castañuelas, sí. Castañuelas es una de las cosas que más hemos hecho a lo largo de estos años. Yo tengo una cuñada que siempre dice que en cada casa de Salamanca debe haber una castañuela, porque me lleva conociendo toda la vida haciendo castañuelas. O sea, y castañuelas miles hacemos, y miles de ellas. Sí, y de muchos tipos. De castañuelas, lo que te decía antes, incluso me han mandado de fuera para copiarlas, porque ya nadie hace, y las que hacen son de forma mecanizada. Más industrial, ¿no? Claro, y nosotros lo que hacemos es copiar una por una, tallando la mano una por una y respetando la decoración que tiene. Claro, que la decoración es muy importante, luego hablaremos un poco de ello. Hay un elemento que es muy tradicional aquí, en una zona específica de Salamanca en concreto, que es el pandero cuadrado, ¿no? El pandero cuadrado, sí. El pandero cuadrado solo se toca en un pueblo, en Salamanca, pero ha sido tan importante el impacto que ha tenido que se ha extendido. Todos los grupos de folk, yo diría que del mundo, ya tocan el pandero cuadrado. En Peñaparda es donde se toca el pandero, sí. ¿no? La curiosidad de Peñaparda es que se toca a modo de tambor, ¿sabes? El pandero cuadrado se toca en muchos sitios y hay panderos cuadrados en muchos sitios. De hecho, se piensa que el pandero cuadrado en Peñaparda no es origen de Peñaparda, sino que lo trajo gente que se desplazaba. Yo digo siempre que la gente cuando se desplazaba y se repoblaban zonas, la gente se desplazaba con sus saberes, pero a veces no con sus enseres. Entonces, cuando ellos se desplazaban y construían sus panderos en Peñaparda, porque habían venido de otros sitios, bueno, pues se identificaban con la zona y lo tocan a modo de tambor, que es la curiosidad que tiene el pandero cuadrado de Peñaparda. Es un lugar del que hemos hablado aquí en otras ocasiones a propósito de su lengua específica, de su forma de hablar, de la palra, del rebollar, claro, ¿no? Claro, que tiene esas características un poco asturianas. Pues Eso en Asturias se toca el pandero también, en León se toca el pandero. El salterio también lo construyes. ¿Y dónde se toca el salterio hoy día? El salterio, mira, el salterio es un instrumento medieval que se ha ido perdiendo. Realmente no hay o queda muy poca música para tocar con salterio. Se acompañan ahora músicas más actuales, se utilizan en grupos folk, en algún caso concretito, en alguna pieza concreta, el salterio. Al ser un tambor de cuerdas, se utilizaba en momentos, ya te digo, pues no suena mucho, un tambor de cuerdas, un salterio no suena mucho. Entonces se utilizaba en esos momentos en que querías hacer una música quizá un poco más culta, para acompañar cantigas, para acompañar ese tipo de música medieval. Antigua, ¿no? Sí, música antigua siempre. El rabel, que lo tenemos por allí al fondo, el rabel es un instrumento precioso. El antecesor del violín. Los hay desde 2 cuerdas a 4 cuerdas y es un instrumento también que se tocaba de pastores. No es un instrumento que se toca mucho en Salamanca, ¿sabes? Hay instrumentos como el salterio que se ha perdido, que hay iconografía en la que podemos ver que se toca salterio, también hay iconografía en la que podemos ver que se toca rabel, pero realmente hemos perdido todo su repertorio, hemos perdido la forma de tocar, se mantienen en otras zonas de España que sí se toca mucho y bueno, pues lo hacemos porque se demanda. Hay muchos instrumentos de percusión, antes hemos mencionado el pandero,
está la pandereta, ¿no? Que también fabricas panderetas. También fabrico panderetas, sí, es un instrumento, casi todo esto por encargo, ¿sabes? La gente se entera que haces unos instrumentos que funcionan bien, que parece que van bien, y bueno, y pues te encarga cosas Claro, de este tipo. quieren una cosa bien hecha y Claro, exquisita, sí, ¿no? a No veces. comprar al por mayor. Eso es, eso es. Las tejoletas, cuéntame, Manuel, ¿qué son las tejoletas? Que Pues, también las construyes. Mira, las tejoletas que las originarias, que eran unos instrumentos de teja o de piedra, luego nos hemos ido haciendo más cómodos y la gente pues buscaba algo más sencillo de transportar, algo más sencillo de llevar, porque llevar una piedra en el bolsillo, pues a veces... Entonces se fabrican de muchos tipos, tejoletas también hay de diferentes formas. Es un sonido similar a la castañuela, se toca muy diferente a la castañuela porque se toca con 2 dedos y bueno, pues es un sonido para acompañar. Casi siempre todos los instrumentos que tenemos de percusión son de acompañamiento. Son como dos palitos, vamos. Sí, son 2 trocitos de madera, como te digo, de diferentes formas, pero vamos a simular que fuera como una lengua. Se colocan entre los dedos, dejando uno en medio y se manejan con movimiento de la mano. Se parecen a las lenguas de gato, ¿no? Para Eso entenderlo. es, más grandecitas, como de 12-13 centímetros, y se manejan con las manos. Y pues igual que las cucharas, ¿no? Las cucharas, pero ¿tú construyes cucharas específicas para tocar? Porque No. claro, ya sabemos que No. las cucharas se han usado tradicionalmente como otros muchos aparatos e instrumentos de la casa, como una sartén, ¿no? Claro. ¿Hay Yo cucharas tengo que se para mí construyen para eso? unas cucharas que las toco curiosas, porque son 2 cucharas que no van sueltas, van unidas por la parte de atrás. Una vez vi un instrumento así y me construí unas de madera de boj. Yo las toco, pero casi siempre toco cucharas, a excepción de estas que te digo, que las toco de esa forma, que son de boj. Si no, toco cucharas de alpaca, que suenan bien. Cucharas antiguas. Mejor las cucharas antiguas que las cucharas modernas, claro, las que tenemos ahora de acero inoxidable y en demás. esto de los instrumentos Sí, pasa eso, ¿no? siempre, En general. siempre, siempre. Has mencionado ahora el boj, la madera de boj. ¿Es común? ¿Es difícil de encontrar esa madera? ¿Es muy habitual para los instrumentos que tú construyes? Mira, la madera de boj es una madera que en nuestra tierra se da muy poquito. Es un arbusto de crecimiento muy lento que en algunos sitios ha llegado a ser árbol grande. A nosotros nos han traído mucho de Navarra y la comprábamos al peso. Quizás es de las maderas más caras que hay, de las maderas mejores. Yo, si alguien me pregunta de qué quieres una gaita, yo le diría de boj. ¿Sabes? Ahí ébano, granadillo, palo santo, muchas maderas de importación, muchas maderas autóctonas que también se pueden utilizar, como el corazón de encina, el fresno. Pero para mí, si me dices de qué la quieres, yo te diría de boj. De boj. Sí, ¿Porque yo toco te da más con gaitas de sonoridad, boj. mejor sonoridad o...? Sí, le da un timbre un poquito diferente. A ver, no hay mucha diferencia al oído externo, pero sí al que la toca, porque es importante que el que toca el instrumento esté cómodo y a gusto con él. Entonces, eso se nota quizá más que al exterior, que también se aprecia, ¿sabes? Claro, claro. Tiene que haber ahí una unión estrecha, Sí, efectivamente, entre el sí, instrumento una y la simbiosis, persona sí, que toca, que hace música. Entre las maderas que se utilizan para los instrumentos hay una palabra que a mí me gustó mucho, que es el enguelgue, que es un árbol, yo no lo conocía, o al menos con ese nombre. El enguelgue es un nombre, bueno, hemos pedido asesoramiento, como hacemos normalmente en este programa, para todo lo que tiene que ver con botánica, a Raúl de Tapia, y nos ha hablado un poco de... ¿Y qué os ha comentado él? Pues nos dice que esto es el arce de Montpellier, El arce. que Eso en la es. Sierra de Francia se llama, tengo aquí apuntado, ácere o ázare en algunos lugares, que en las Arribes y el Abadengo es donde se llama enguelgue o algergue también. Sí, Algergue. pues te lo he dicho todo. Es una especie de arce, es una variedad de arce que se recoge sobre todo, o se cría sobre todo en las orillas de los ríos, de los riachuelos y demás, y se da en zonas de calor, ¿sabes? En la sierra, en algunos en ríos de esos que están arrinconados en los valles, en los arribes también. Es una madera muy buena, muy fina, porque también no deja de ser un árbol de crecimiento lento. Todos los árboles de crecimiento lento, la madera es muy buena y tiene buena sonoridad. Los árboles de crecimiento rápido no nos sirven porque tienen mucho poro, ¿sabes? Entonces, el arce entra dentro de esas variedades. Y por eso el enguelgue, o como se llama en cada uno de los lugares que hemos Claro, enguelgue, mencionado, ácere, anguelgue, de diferentes formas. se llama de muchas maneras. Bueno, estamos tirando de muchas palabras, que a través de ese vocabulario llegamos a esta forma de la cultura que es la música. De este material, de esta madera de enguelgue, también se hacen los palos para el paleo. El enguelgue o el ázare se utilizaba en la tradición para hacer todo. Mira, se hacían cucharas,
se hacían cucharones, se hacían castañuelas, se hacían palos de danza, se hacían gaitas. O sea, es como te digo, una madera tan buena y tan fina. Mira, es como si dijéramos que es, sin tener nada que ver, en la dureza, en la sonoridad y en la forma de trabajarla, muy similar al boj. Ah, Muy similar al boj. digamos que sería tu segunda favorita, podemos decir. Sí, lo Para que pasa es que es ciertas más cosas, sí. fácil encontrar el boj y comprarlo que encontrar el engelger. ¿Ah, sí? Sí, porque ya te digo, es un arbusto casi y es difícil, es difícil. Oye, ¿hay algo de verdad en eso de hay que cortar la madera en una fase determinada de la luna para que luego la gaita suene muy bien, la gaita, el tamboril o lo que sea? ¿Hay algo de eso? Es una verdad total. ¿Ah, Eso. sí? Sí, 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 sí. Date cuenta que la madera hay que cortarla cuando el árbol tiene menos actividad. Entonces, dice que la madera se corta en el primer menguante de enero. Primer menguante de enero. Que debe ser cuando la madera el árbol tiene menos actividad, no circula tanto la savia por él y es cuando la madera está más compacta. Cuando mejor se cura y cuando realmente hay que cortarla, si quieres tener una buena pieza de madera. O sea que hay ideas que se han ido transmitiendo, ¿no?, de una Sí, generación claro. a otra que tienen su porqué, como es Sí, este sí, que nos estás contando ahora acerca del momento en el que el árbol tiene unas características determinadas. Luego hay muchos elementos que como que se nos escapan al raciocinio y que están en la decoración muchas veces de los propios instrumentos, ¿no? Algunas veces hemos hablado de la decoración que tienen los carros, por ejemplo, y dices, pues de repente aparece una sirena en un carro, en un sitio de interior que no tiene mar. ¿La decoración de los instrumentos también tiene algo de ese mundo mágico? No, no tiene un estándar, ¿sabes? No tiene un elemento que digas se repite en todas las flautas. Hay zonas en España que sí, que tienen unos motivos concretos y siempre. Nosotros no. Date cuenta que eran casi siempre decoraciones pastoriles, decoraciones hechas a navaja y lo que sí se ve que se repite mucho son los elementos geométricos, ¿sabes? Triángulos, rombos, círculos, a veces haciendo una especie de sol, pero no hay un fijo, un estándar que digas, este elemento se repite en todas las flautas tradicionales. No, el pastor la decoraba un poco como se hacía con las cucharas, con los aleros, con todo lo que es arte pastoril, ¿sabes? Hablábamos antes de atemperar, nos has explicado que es una cuestión técnica, que atemperar que nos lleva a que la gaita luego suene como tiene que sonar. Y hay una cosa que te quería preguntar yo a propósito del mariquelo, que aquí en Salamanca lo conocemos muy bien todos y Castilla y León, quizá quienes nos vean desde otros lugares no, pues es una persona muy dedicada al mundo del folclore y que aquí, pues la víspera de los Santos se sube a lo más alto de la catedral, ahora ya no le dejan subir tanto, pero la tradición que él nos contaba era que dejaba la gaita el día antes, allí arriba, se subía a la catedral. 3 días antes. Eso, tres días antes. antes. Dejaba la gaita para allá al relente, ¿no? Como al fresco de la noche. Esa palabra me gusta a mí mucho, el relente. Bueno, pues a ti te gusta relente, pero es una suerte que siga teniendo esas gaitas. ¿Que siga Ángel es teniendo un qué? fenómeno, Ah. Ángel es un fenómeno y le da importancia a muchas cosas. Una gaita dejarla a finales de octubre, 3 días, que podemos tener, si te sale un día así, 3 o 4 grados y al mediodía puedes tener 15 o 20, o sea, eso afecta mucho a la madera. O sea que no, eso puede hacer que la madera se abra totalmente y que no la es gaita... muy buena idea, entonces. No, no es muy buena idea. Desde Te el punto de aseguro vista que más técnico, no es la buena mejor idea para conservar un instrumento bien. Claro, a ver, la palabra es muy bonita, pero dices Sí, que no, sí, no sí. conviene, ¿no? No, no Dejar las conviene cosas nada. al relente. Nada. Y todos estos instrumentos que ahora están aquí al aire libre, mejor que no. O sea, en condiciones Claro. normales los tienes guardaditos Sí. y cuidados, ¿no? Les afecta mucho los cambios de temperatura. Entonces tenemos que intentar que tengan una temperatura más estable, porque ha habido muchas veces que tú usas el instrumento, se ha humedecido bastante por dentro, lo dejas en un sitio que le da una fuente de calor, sea por el sol, el coche, demás, y se abren totalmente. Claro, o sea que conviene Hay tener que mucho cuidar. cuidado con eso, con los Sí, cambios de temperatura los sobre cambios. todo, ¿no? Sí. Quiero que antes de que me cuentes qué libro nos has traído para recomendar y muy rápidamente preguntarte por algunos nombres de las partes de los instrumentos de la gaita. Hay algunas palabras aquí que tengo apuntadas, la lengüeta, la virola. Háblame un poco de algunas de esas palabras. Bueno, tan son bonitas. palabras tradicionales y realmente te puedo decir que se llama, igual que tenemos una gaita muy auténtica en Salamanca, muy nuestra, que se repite este instrumento en Zamora y en Cáceres, es el mismo. Pero nosotros tenemos aquí palabras que solo las decimos nosotros. Y entonces, virola
Virola, no sé por qué se llama virola, es el anillo ese que va a lo largo de la gaita, que ahora se pone menos. Esos anillos que va llevando entre Esos anillos unas partes y otras, ¿no? Que va que dividiendo. ahora no tienen ninguna funcionalidad, ninguna, es un poco decoración. Antes sí tenían funcionalidad porque no se hacían de PVC o de cuerno de cabra, sino que se hacían de cuerno de vaca, perdón, se hacían de cuerno de cabra. Y el cuerno de cabra es elástico. Entonces quiere decir que cuando se las ponían lo que hacían era que protegía la madera un poquito para que no se abriera, porque la apretaba, ¿sabes? Entonces hay gaitas que tienen hasta 7 u 8 virolas antiguas, toda llena de ella para que protegiera la madera. Ahora no tienen ninguna Ahora es de funcionalidad. adorno, o no se pone ni siquiera. Incluso ni las ponemos. Ajá. Y eso se llama virola, hemos Virolas. dicho. Luego, ¿Y el bisel? El bisel es una parte de la boquilla. La boquilla es la parte de la flauta que nosotros ponemos en hueso. Toda esa parte blanquita que va en la gaita se llama boquilla porque va a la boca, ¿sabes? Y el bisel es una parte de la boquilla, es el donde va el agujerito, se llama bisel. ¿Y la que lengüeta el es otra que parte corta el aire. de ahí, de la boquilla? Y la lengüeta, que en Salamanca se llama lengüeta y en casi todos los sitios se llama tapón, es el taponcito que va debajo de la boquilla y que hace de aeroducto para conducir el aire al bisel. Ajá. El sonido se produce cuando tú soplas y el bisel corta el aire. Al cortar el aire produce un sonido. Y la lengüeta lo que hace es que lo conduce, es un aeroducto que conduce ese aire al bisel. Claro, es que los instrumentos de viento tienen esa dificultad de saber poner muy bien Claro, el instrumento claro. y hacer funcionar la lengüeta, o como se llama en cada lugar, o en cada caso, en cada instrumento. En fin, partes preciosas, palabras preciosas, mucho por comentar. Por cierto, un detallín más que no quiero que se me pase. ¿De qué material son, has dicho antes? ¿Esas embocaduras, esas lengüetas? Las boquillas. ¿Las boquillas? Las boquillas son de hueso de vaca. De hueso de vaca. Sí. En algún momento de la historia alguien empezó a hacerlas con hueso. Funcionan muy bien porque se estropean menos, se deterioran menos. Antes se hacían muchas de las flautas antiguas son todas como las de otras ciudades. Son todas en madera. Cuando se iba deteriorando el bisel se le ponía una chapita, una lata, y seguían tocando. En algún momento alguien empezó a hacer las boquillas de hueso, le da durabilidad, ¿no? Claro. Le da potencia de sonido. Fíjate una cosa curiosa, que le da potencia de sonido, quizá porque la madera a veces se va hinchando un poquito con la saliva y el hueso se mantiene más estable, y se han seguido haciendo así, pues siempre se hacen así. Y una curiosidad, tú vas a, claro, yo pienso ir a comprar un hueso de vaca para hacer un caldo. ¿Tú dónde compras los huesos de vaca? ¿Cómo haces? Pues te tienes que mover un poco por mataderos. Ah, claro. En el matadero así vas y te las guardan, las compras. Claro, viene el señor que viene por los huesos de vaca. Claro, luego lleva un proceso. Claro, no es claro, compras supongo, el hueso de vaca hay que y ya. Hay que trabajarlo. Bueno, Manuel, pues eso, que se nos acaba el tiempo. Como siempre nos gustaría preguntarte muchísimas cosas más, pero nos has acercado bastante a este mundo de la cultura de los instrumentos tradicionales, y la próxima vez pues te veremos tocando en algún sitio algunos de esos instrumentos. Pues fácilmente. Y antes de irnos, un libro que nos quieras recomendar. Te voy a recomendar 2 por 1. Uno es La gaita y el tamboril. Es un libro que editó la Diputación Provincial de Salamanca, que lo escribieron Alberto Jambrina y José Ramón Cid. Creo que es un libro muy interesante para la gente que se acerca a gaita y tamboril, incluso para el que solo quiere saberlo. Se mete en un poco la historia del instrumento, cómo ha evolucionado y un poco, bueno, realmente es un libro muy interesante. Un libro recomendable. ¿Y el otro? Y el otro es, para la gente que está aquí, es un manual de taller que sacamos en Diputación, que se llama Cuaderno de Taller de Gaita y Tamboril, los talleres, sí. Que quien se acerca a él, pues tiene muchísima información para facilitar un poco el aprendizaje. Muy bien. Y más cosas que quiero pedirte. Una palabra chunga. Ya te he dicho, llévate pensado algo que no te guste nada. A mí no me gusta nada la palabra porra. ¿Porra? Que es el palo con el que golpeamos el tamboril. ¿Se llama así? Se llama correctamente porra. Porra. ¿Por qué no me gusta porra? Porque parece que es algo para dar porrazos. Y el tamboril debemos de tocarlo con sentimiento y con delicadeza, no sin a porrazos. Claro, entonces a mí me gusta más baqueta, aunque utilizo la palabra porra por cercanía, porque es la tradicional, es la ¿no? referencia, la claro. habitual. Sí, bueno, sí. pues nada, trituraremos porra. Y una palabra bonita para que nos quedemos con algo muy bueno. Me gusta la palabra acervo. Acervo. Sí, porque dice el diccionario que es un conjunto no sé cómo decirte, se me ha ido cómo lo define el diccionario. Bueno, te lo digo, es un conjunto de habilidades y de conocimientos
recogidos por la tradición, de forma, por herencia, de forma tradicional, ¿sabes? Es un conjunto, pues eso, de algo que tenemos nuestro, que se ha recogido, que se ha ido dejando ahí, a veces mucho de forma oral y por transmisión oral, y a mí la palabra que me gusta es acervo. Es una palabra muy bonita, en la forma y en el fondo. Muchísimas gracias, Manuel Pérez, por habernos recibido en tu casa, en tu taller, y hablarnos de tu pasión y tu profesión. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos, los que estáis en casa, los que nos seguís habitualmente, ya sabéis que nos podéis mandar también vuestros mensajes a través de correo electrónico si os apetece y nos queréis hacer cualquier sugerencia. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.